cuestiones del tiempo me voy a enfocar más al ministerio pastoral. No quisiera dejar los demás por fuera porque siempre se habla del pastorado. Y nos enfocamos siempre en el pastorado y está bien. Pero dirán los evangelistas y los maestros y los apóstoles, bueno, ¿nosotros qué? Bueno, ese es otro tema. Nadie habla de los evangelistas, no sé por qué. Ni yo tampoco, estoy hablando del pastorado. Ahora bien, todos sufrimos ese momento que usted siente que está solo, que parece que ni Dios siquiera está por ahí cerca, como se sintió Elías después de tener una gran victoria, pues le tuvo miedo a una señora. Una cosa tremenda. Se enfrentó a 400 hombres fuertes y ahora le tiene miedo a una señora. Yo no sé si es que las mujeres eran tan fuertes en ese entonces, tan malas. Y salió huyéndole a una mujer. Bueno, pero no solamente huyendo, deseó la muerte. También le pasó a Moisés. Usted lee el capítulo 11 del libro de Números, si no me equivoco. Moisés deseó la muerte. Entonces, que un pastor desee que Dios se lo lleve, eso no es extraño. Para mí que un pastor me diga, me quiero morir, eso a mí no me sorprende. En los años que llevo, no llevo tantos como otros de ustedes, pero he pasado más de 40 años trabajando en el pastorado y en otras áreas del ministerio. Y he visto pastores llorar, he visto pastores frustrados, esposas de pastores llorando, esposas de pastores decepcionadas de Dios y del mismo pastor, o sea, de su esposa. Yo sé que no son ustedes, ¿no? No les ha pasado. Bueno, entonces me ha tocado trabajar. Trabajé muchos años con pastores, siempre he trabajado con pastores y los he visto sufrir hasta con intentos de suicidio, con deseo. Bien, pero ¿qué es entonces el agotamiento? Voy a leer algunas definiciones de algunos escritores, especialistas en psicología. Para Christian Maslach y Susan Jackson, especialistas en psicología clínica, dicen lo siguiente. El agotamiento emocional, hablan del agotamiento emocional, pero también está el mental y el físico, aunque se dice que este es uno de los más fuertes. El agotamiento emocional es una de las dimensiones principales del síndrome de burnout. Ya lo conocemos, ¿no? Caracterizado por una pérdida progresiva de energía y el sentimiento de estar exhaustos emocionalmente por las demandas del trabajo y las dimensiones de los recursos personales. La Organización Mundial de la Salud, OMS, en el 2019 sacó un artículo en el cual mencionó lo que es el agotamiento y dice lo siguiente, o escribió lo siguiente. El agotamiento se refiere a un estado de fatiga física mental extrema que resulta de la exposición prolongada al estrés y sobrecarga de trabajo a la falta de descanso adecuado. Para lo que tiene que ver con este escritor, Buyin Han, en el 2010 él sacó un escrito titulado La Sociedad del Cansancio. Este hombre es un conocedor de la palabra del Señor. Dice, el agotamiento es la pérdida de la capacidad de respuesta del cuerpo. Capacidad de la respuesta del cuerpo y del espíritu ante las exigencias existentes. Cuando la vida misma se experimenta como un esfuerzo sin energía y sin suficiente vitalidad. Y podríamos mencionar muchas definiciones, conceptos de lo que es este tema. Para el hermano By Gulden, en el libro El agotamiento pastoral, dice que el agotamiento puede ser descrito como un estado de agotamiento emocional, mental y físico, causado por un estrés excesivo y prolongado. Ocurre cuando usted comienza a sentirse abrumado e incapaz de satisfacer las demandas constantes que suelen ser muchas en el ministerio pastoral.
Entonces, por tratar de satisfacer las demandas de otros. Y lamentablemente hay demandas que nosotros asumimos que Dios no nos las ha mandado, pero que queremos complacer o queremos demostrar que sí podemos. Y ahí es donde están los problemas. Hay otro escritor que también es cristiano, es un investigador. Se llama George Bernard. Es investigador y autor cristiano. Él hizo en sus investigaciones, entre esas, hay una donde descubre que más de 1/3 de los pastores tienen un riesgo alto o medio de sufrir agotamiento. El 3 de cada 4 pastores conocen al menos a un compañero pastor cuyo ministerio terminó debido al estrés. Para los pastores con postulaciones más altas, el agotamiento es uno de los factores más perjudiciales para su nivel general de desarrollo. El agotamiento parece ser un factor sigiloso, que no nos damos cuenta, es sagaz, pero maligno. Se nos acerca poco a poco y va carcomiendo nuestro bienestar. El agotamiento no llega al principio, sobre todo cuando uno está joven o más joven que yo, cuando estaba un poquito más joven. No siempre estuve así. Yo comencé en el pastorado, tenía mucho cabello. Me peinaba para cualquier lado, para atrás. Así. Ahora también hago así, pero me duele la nuca porque no tengo cabello. Entonces, pues ya usted sabe, los años van pasando y uno no lo siente al principio. Se va acumulando y llega un momento que el cuerpo dice, no doy más. El cuerpo siempre da señales, pero nosotros no los acatamos. Bien, ¿por qué viene el agotamiento pastoral? Hay muchas razones por las cuales pueden venir. La mayoría de los pastores nos gusta aparecer en todas las actividades habidas y por haber. Eso lo digo. Bueno, eso es lo que yo he conocido. Ustedes no, me pasó a mí. Y lo que yo voy a decir son cosas que yo las he vivido, muchas de ellas. Habidas y por haber. Sin darnos cuenta que el que nos llamó no exige que vivamos haciendo tantas actividades. O sí podemos organizarlas, pero no estar en todas, no querer estar en todas. Apareciendo en todo lugar. El Padre Eterno no está interesado que nos involucremos en todo evento que aparezca, sino en cumplir, que nosotros cumplamos el propósito del llamado, que es pastorear, alimentar las ovejas y cuidar de ellas. ¿Cómo lo dice la Escritura? No, a veces confundimos el pastorado con actividades. Pastorado no es actividades. Se pueden hacer actividades, sí, pero eso no es pastorado. Lo mismo que a veces confundimos la espiritualidad en las iglesias o avivamiento con actividades. Las actividades no son avivamiento o no siempre son avivamiento. Entonces, no es que no se hagan actividades, sino que debemos tener cuidado cómo nosotros las abordamos. Entonces, en ese sentido, podemos encontrar qué dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, ya después de muchos años de ministerio, él se reúne con los hermanos, con los obispos, con los pastores, líderes en la iglesia de Mileto, y lo dice en el libro de los Hechos. Nos da un consejo muy interesante que a mí me ha encantado. Y cada vez que me toca hablarle a los pastores, este es uno de los textos favoritos para mí. Entonces, Hechos 20:28 le dice, por tanto, mirad por vosotros. Fíjense, antes de decirle que miren por el rebaño, ¿qué le dice? Miren por ustedes primero. Primero su salud. Primero la vida de ustedes como pastores. Y después lo demás. Yo tengo un hijo que tiene cuatro hijos. 4 nietos para mí. Y es muy trabajador. Es trabajólico. Es el menor. Es tan travieso que es jovencito y tiene 4 hijos. Entonces, y el mayor no tiene. Bueno, gloria a Dios.
y trabaja mucho. Y yo le digo, hijo, cuídate. Estás joven. Tú tienes una familia, una esposa joven. Bueno, la esposa no es nada. Si tú te vas con el Señor, no se pierde nada, porque tu esposa se casa con otro. Porque está joven. Y yo sería el primero como buen suegro que le diría, hija, cásate. Espera que te quedes sola. No, hija, cásate. Pero tú vas a hacer falta. Y no vas a poder velar de tus hijos, de tu familia. Por lo tanto, entonces el apóstol Pablo dice, miren por ustedes primero. Y a Timoteo también se lo dice. Cuídate de ti primero. Entonces ahí donde está el problema de nosotros los pastores, sobre todo. Queremos atender a todo el mundo, pero no nos atendemos nosotros mismos. Y a veces tenemos las esposas que pelean con nosotros. No es que las mujeres peleen. No, yo no digo eso. Solo ellas reclaman por todo, tal vez. No siempre están satisfechas, pero no es que pelean. Pero a veces lo hacen con razón. Cuídate. ¿Cuántas veces la esposa, ay, se me fue su nombre, Ana Flores, habrá peleado con él? Quédate quieto. No te muevas. Quédate ahí. ¿Qué sé yo? Wow. No, sí. Y la otra vez escuchábamos a la esposa del hermano Zárate, que decía, no, que yo le digo, peleo con él porque él quiere manejar y se está durmiendo. Y él dice que no tiene sueño. Entonces, nos pasan muchas cosas nosotros los pastores y no nos damos cuenta. Entonces, la otra cosa, Jesús dijo, ama al prójimo como a vosotros mismos. Pero no que amemos el prójimo más que a nosotros. No. El prójimo como a ustedes mismos. Lo que quiere decir que yo me tengo que amar para amar al prójimo. Pero no puedo amar a los demás más que a mí mismo. Tengo que aprender a amarme. Nosotros, la mayoría de los pastores, no nos amamos. Saquen la cuenta que usted vea. Si nos amáramos más, nos cuidáramos. ¿Cuánto usted ve los pastores comiendo de noche comida pesada, torta de todo tipo? Mire, Dios. Yo no sé, bueno, eso es lo que yo he visto. Mire, yo he ido a actividades, la otra vez me invitaron a Melipilla a predicar en una iglesia, había una actividad de predicar en la mañana, entonces, no, para ver. Me tocó, sí, algo así. Es que estuve todo el día con ellos, un grupo de pastores. Entonces, cuando antes de irnos al servicio, nos dicen, vengan por aquí, vamos a comer. Y ponen una mesa, hermano, como de aquí a allá, pero había de todo. O sea, era la cazuela, pero no sé qué le echaron, tantas cosas que tenía. Y aparte, lo demás, el arroz, ensalada, habían como 10 tipos de ensalada o más. Pero aparte de eso, había grasa por un montón de todo tipo, mantequilla, esto para acá, para allá. Y aparte eso, dulce de todo tipo, unas tortas grandísimas. Y bueno, yo no estoy acostumbrado a comer tanto. Pero más o menos como, pero no tanto. Bueno, comimos, nos fuimos al servicio, me tocó predicar. Entonces el pastor, el anfitrión nos dice, no se vayan para que pasen a tomarse un tecito. No es el tecito. Eran como las 10 de la noche. Ok, nos vamos a tomar tecito. Pues el tecito era otra mesa, la misma mesa hasta allá. Full de torta, de dulce, de todo. Y yo me asusté, en verdad yo me asusté, porque yo no estoy acostumbrado a comer así. De hecho, yo no ceno. Y yo me asusté, en verdad. Y yo decía, ¿será que los pastores se van a comer todo esto? Y yo estaba sentado, uno aquí y el otro acá, y veía que comía entonces de esos pedazos de torta, pero no un pedacito así, unos pedazos así de torta. Yo creo que no comí más del miedo que me daba, el susto. Entonces, fíjese, no nos damos cuenta del daño que nos estamos haciendo con el alimento. Pero no les voy a hablar de eso, lo voy a dejar para los nutricionistas. Voy a seguir con el tema. Entonces es importante tomar en cuenta que el Padre Celestial, quien nos llamó, no nos pide que hagamos sacrificio que Él no nos ha mandado. Por otro lado, encontramos lo siguiente.
Encontramos acá una cita, dice, yo les ruego que piensen ustedes mismos. Eso lo dice otra versión, la Reina Valera contemporánea, el mismo versículo. Hechos 20:28. Yo les ruego que piensen en ustedes mismos y que velen por el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispo, para que cuiden de la iglesia del Señor que Él ganó con su propia sangre. Si usted y yo no nos cuidamos, no podremos cuidar del rebaño. El pastor necesita estar sano, estar fuerte. Hay pastores que les gusta trasnocharse, no porque hacen vigilias. Disculpen, hermano, es que yo no. Lo que pasa es que tengo una frustración de donde vengo, que veo todas esas cosas, las he visto, pero no es por ustedes. Les digo a ustedes, pero no por ustedes. ¿Ves? Entonces, se trasnochan viendo películas. Yo no digo que no vea películas, yo también me lanzo mis películas. ¿No? Yo soy un arcángel, pero no del cielo. Claro, yo soy arcángel, pero no crean que es que yo soy arcángel de los ángeles, soy un arcángel caído, pero restaurado, ojo, restaurado. Pero soy de carne y de hueso, yo también veo mis películas. Pero he aprendido, no porque soy sabio, sino que he llevado tanto golpe. He aprendido que hay que cuidarse con el trasnocho. Una cosa es que usted vigile la presencia del Señor y otra cosa es que se trasnoche por trasnocharse. Eso desgasta más que no comer. Bueno, voy a seguir porque hay muchas cosas que quisiera hablar. Bueno, vamos bien hasta el momento. Les voy a hablar de otra cosita que tal vez no les gusta y poco se habla, pero antes voy a citarles otra versión del mismo versículo. La Biblia de las Américas. A ver, parece que sí. Ustedes deben cuidarse a sí mismos y cuiden a los miembros de la iglesia de Dios. Recuerden que el Espíritu Santo los puso como líderes de la iglesia para que cuiden a todos los que Dios salvó por medio de la sangre de su propio Hijo. Acuérdese, la labor de nosotros es cuidar. Pero si usted no se cuida y yo no me cuido, los miembros van a tener que cuidarnos a nosotros. Si es que no nos abandonan. Si es que nos piden otro pastor. Porque cuando ya el pastor no da más. Por ejemplo, yo trabajé con una organización muchos años. Y tenía como 400 iglesias en Venezuela en ese entonces. Y como yo fui presbítero, fui del Ejecutivo Nacional, nos traían las quejas cuando éramos del Ejecutivo. Ay, tenemos un pastor allá, pero ya no está dando más, necesitamos otro pastor. Aunque usted no lo crea, habían de eso. Y en una iglesia, un pastor amigo, que me sacó a mí el ministerio, la esposa se le enfermó de esquizofrenia, porque ella sufre desde niña, todavía está viva, de esquizofrenia. ¿Y sabe qué hicieron los líderes de la iglesia? Fueron al concilio y le dijeron que no lo querían. Que sacaran ese pastor de allí porque la mujer se ponía a hablar loquera. Y verdad, pues, por temporada se descontrolaba toda y hablaba lengua todo el culto, todo el servicio. Y hablaba de más. Pero ¿qué hicieron? Y a mí me dolió tanto. Y yo era el presbítero. Pasaron por encima de mí siendo el presbítero y colocaron otro pastor. Casi que matan a esa familia. Porque el problema no es solamente el pastor, la esposa, es los hijos. Y todavía hay hijos de ellos, de él, que no se han levantado. Estoy hablando hace más de 25 años. No es que yo tenga tantos años, que yo me veo así. ¿Me entienden? Pero fíjese, vinieron otro pastor. ¿Usted cree que la iglesia lo va a aguantar a usted siempre que está enfermo? No siempre. Yo aplaudo a las iglesias que lo hacen. Pero no siempre. Entonces hay que cuidarse. Bueno, usted verá. Puede agarrar este consejo, lo tiene en la cesta de la basura, no lo pone. En tal sentido, la mayoría de los pastores nos gusta asumir cargas que Dios, vuelvo y lo repito, que Dios no nos entregó. Y por eso terminamos exhaustos, cansados y frustrados. Hay cantidad de pastores frustrados. Muchos.
Bueno, yo no sé por qué los evangelistas a veces quieren pastorear. Sí, tenemos también un montón de evangelistas pastoreando, pero tienen una razón. ¿Sabe por qué se meten a pastorear? No es tanto que les gusta el dinero, porque a todos nos gusta el dinero. Bueno, pienso yo. Yo sé que hay pastores que no les gusta el dinero. Y yo estoy buscando esos pastores que no les gusta el dinero para darle mi cuenta bancaria. Para que depositen en mi cuenta, porque a mí sí me gusta. Pero hay algunos que dicen así que no les gusta el dinero. Bueno, pero ¿sabe por qué muchos están pastoreando? Porque los pastores no apoyan a los evangelistas. Ya va, no me apedreen, que yo salga. Ay, Dios, me agarré confesado. Voy a hablar de algunas estadísticas. El agotamiento no es nuevo, es tan fuerte, tan prolongado en el mundo. En los países más desarrollados, los pastores se suicidan. Mire, les voy a hablar un poquito nada más de estadística. Y no es estadística cualquiera en el periódico, es estadística de agencias que hacen estudios sobre el comportamiento pastoral. Según el estudio de Barney Group, Barney es un hermano que fundó un grupo y él dice, es un investigador, y él dice casi 1 de cada 5 pastores protestantes en Estados Unidos, o el 18%, indicó en un estudio que él hizo, una encuesta, que había contemplado el autodaño o suicidio en el último año. Que no lo había hecho, le llegó el deseo de hacerlo, el intento. Existen estudios que demuestran que los pastores tienen mayores niveles de depresión. Usted dirá, un pastor en depresión, de Dios, entonces no está firme, entonces no tiene fe. Yo no sé si Moisés, yo no sé si el Señor tenía fe cuando en Getsemaní le dijo a los discípulos, mi alma está triste hasta la muerte. En la parte humana, y no es que el escritor lo anotó porque esto fue real. En la parte humana Jesús sufrió un momento depresivo. Entonces, eso lo veo yo así. Bien. Por otro lado, existen estudios que demuestran, para ver, sí, el nivel de depresión en los pastores, ansiedad, estrés e ideas, o sea, la idea suicida, que la población, aunque la población general, dice este escritor. Ahora, escuchen, voy a terminar con este otro párrafo, dice, se documenta que muchos pastores reportan sentirse aislados, con poco apoyo, agotados emocionalmente, lo que aumenta el riesgo psicológico desde el ámbito de la salud mental. Asimismo, se puede encontrar en otros estudios que el índice de suicidio en los pastores ha venido aumentando en muchos países. Y los que no lo han hecho, porque están hablando porque no se han suicidado, los que no lo han hecho, lo han pensado como vía de escape. Esto nos lleva a pensar que algo no se está haciendo bien. Ustedes saben que la mayoría de los pastores estamos siempre rodeados de gente, pero al mismo tiempo a veces nos sentimos solos. Las esposas de los pastores se sienten solas. Yo sé que no son ustedes, pero es lo que yo he conocido. Yo he vivido estudiando, indagando y trabajo con pastores, y donde vamos a dar talleres, hago encuestas anónimas y descubrimos que las pastoras se sienten solas, se sienten hasta solas sin apoyo del esposo. Y no es que el esposo no le dé apoyo, pero se sienten así. Porque, dígame una cosa, los pastores todo el tiempo estamos atendiendo a la gente. Problemas familiares, problemas financieros, problemas de todo tipo. Una pregunta, ¿a quién va el pastor cuando tiene un problema con la esposa? O, si ella es pastora, esa pastora, ¿a quién va cuando tiene un problema con el esposo? ¿A quién va? ¿El presbítero?
no siempre los presbíteros se ganan la confianza, perdónenme los presbíteros. Yo fui presbítero. Pero se viven cosas dentro del hogar de pastores, y lo digo porque aquí esto es puro pastores. Cosas que no se pueden decir a la congregación, pero lo estoy diciendo porque somos pastores. Y hay cosas que no tenemos que dejar de ocultar, que son tabúes, por eso no nos ayudan. Tenemos que ser transparentes. ¿Por qué aparentar lo que no somos? ¿Por qué? Si Dios lo sabe todo. Es verdad, no podemos andar cantando por allí a voz populi diciendo a todo el mundo que yo tengo problemas con mi esposa. Por eso es que hay la pregunta, ¿a quién voy? No tiene confianza con el presbítero, no tiene confianza con los miembros de la iglesia, por muchas razones, porque se lo dice un presbítero, el presbítero se lo dice el Ejecutivo Nacional, y entonces cuando vienen a ver, lo vetan, por decir algo, es cosa que visto. Por otro lado, si se lo dice un miembro líder de la congregación, es capaz que se le vaya, como dicen en Venezuela, el yoyo. ¿Sabes? El yoyo. La lengua. Ya le decimos así, no sé, es mal esto. Entonces se le va y lo difaman. Y el problema es ese. ¿A quién va el pastor cuando tiene estos problemas financieros? ¿Al tesorero de la iglesia? ¿A los líderes de la iglesia? Le van a decir, este pastor anda pidiendo. Él habla en el púlpito que no hay que preocuparse por el dinero, pero anda pidiendo dinero. Por eso es que yo no digo que no me gusta el dinero. Es una falta. Entonces, fíjese, ¿a quién voy? ¿A quién voy? ¿A quién va el pastor? ¿Sabe por qué muchas veces cuando uno se da cuenta la pareja se separó, se divorciaron? Ministro, estamos hablando de ministros, estamos hablando de líderes. Busque la estadística de divorcio en pastores para usted vea. ¿Por qué se divorcia? ¿Por qué se llega a ese extremo? ¿Sabe por qué? Porque están como una bomba de tiempo, acumulando. Y los domingos aquí, como, bueno, menos mal que el hermano porque es profesional, él sabe esconder la tristeza en la espalda. Pero cuando el pastor hace eso, sabe, cuando los seres humanos escondemos el dolor, el sufrimiento, ¿sabe cómo se llama? Como le dicen los psicólogos, el dolor pospuesto. ¿Y sabe las consecuencias del dolor pospuesto? El dolor pospuesto, el dolor que se guarda y no se drena, produce problemas circulatorios, diabetes y mucho más infartos. Pregúntale a los psicólogos. Y cuando usted va a ver, ¡pum! ¿Y por qué se divorciaron? Y daban charlas, y daban seminarios a los demás pastores. ¿Pero por qué se divorciaron? Porque tenían una bomba de tiempo. No había quien los atendiera. Pero voy a seguir, porque ustedes están muy callados. No les está gustando. Pero eso fue lo que recogí. Bien, resumen. ¿Por qué viene el agotamiento pastoral? Número 1, por querer abarcar mucho solo. Es una. Eso lo veo yo desde ese punto de vista. Usted puede diferir de mí. 2, por estar en todas las actividades habidas y por haber. 3, por no establecer límites en su vida. Nosotros los ministros, no importa el ministerio, tenemos que aprender a establecer límites en nuestra vida. Hay momentos que hay que decir que no puedo. Hay momentos que usted tiene que decir a los miembros, no puedo. No puedo. Porque tengo una familia, porque tengo una responsabilidad, no puedo, estoy cansado. A mí me sucedió, no crees que yo lo he hecho perfecto. Si hay personas que han cometido errores en el ministerio, soy yo. Creo que más que todos ustedes, pero no lo voy a decir ahora. Número 3, por tratar de... ¿Dónde voy? Hasta que me pierdo. No. Volví, me encontró Cristo, gracias a Dios. Por no delegar funciones, señores. Porque a veces los pastores no confían ni en sus líderes, ni en su esposa, y todos lo quieren hacer ellos. Disculpen, yo no los estoy... A veces me pongo. Hay un pastor amigo, vivíamos en Renca. Nos mudamos para otro lado. Me dice, mire, ¿ustedes van para tal parte? Sí.
Yo tengo un pastor amigo allá, los voy a referir para que se congreguen con él. Está bien, no hay problema. A mí siempre me gusta escuchar a los pastores porque es bueno, uno tiene que estar ahí sujeto. Nos mandó, llegamos allá, nos presentamos, venimos del obispo tal. Ok, está bien, qué bueno, bienvenido. La primera semana, él hacía 2 cultos, no porque tenía tanta gente, sino porque le gustaba hacer 2 servicios. Predicaba en la mañana, predicaba en la tarde. Después el martes daba la enseñanza. Después el jueves volvía a dar la enseñanza. Y tuvimos ahí como 4 meses viendo lo mismo. Y mi esposa y yo nos preguntamos, ¿y cuándo es que este hombre le da oportunidad a los líderes? ¿Cuándo forman los líderes si todo lo quiere hacer él? Por eso cuando yo llego a una iglesia y veo a un pastor que abre el servicio, lee la palabra, canta, recoge la ofrenda, echa fuera a los demonios, despide la congregación, predica, yo dije, yo me voy de aquí. Claro, ¿qué hago yo ahí? Yo sé que no son ustedes, no lo tomen a ustedes. Escuche, lo que Dios no nos mandó a hacer. ¿Qué fue lo que Dios nos mandó a hacer? Muchas cosas. 1, a convertir a la gente en cristianos. 2, a cambiar a las personas. No estamos llamados a cambiar a nadie. 3, a solucionarle los problemas a los miembros. Los pastores no estamos llamados a solucionarle los problemas a los miembros. Estamos llamados a formarlos y a direccionarlos, a instruirlos para que con lo que le enseñemos ellos resuelvan sus propios problemas. No podemos, eso me pasó a mí. En el ministerio yo quería resolver el problema a los hermanos. El que estaba soltero le quería buscar una esposa. Soltera le buscaba un esposo. Y tenía problemas con la esposa, era la pareja, yo quería solucionarse. Y no dormía. ¡Wow! ¿Y sabe qué agarré de ahí? Una gastritis. ¿Y sabe qué más? Después la voy a contar. Bueno, entonces, oiga, no nos llamó a solucionar problemas a los miembros. ¿Por qué? Cuando un miembro viene a mí y me dice, pastor, yo tengo esta novia, ¿usted cree que me puedo casar con ella? Yo le digo, ya yo te enseñé. Tú debes saber qué te conviene y qué no te conviene. Yo no te voy a decir con quién te vas a casar, porque después te va mal y me vas a culpar a mí. Tú tienes que decidir, no yo. Tengo un problema financiero. Bueno, cuando un hermano viene a mí que tiene problemas financieros, eso lo aprendí yo después. Como yo soy comerciante, le digo, ¿tú tienes problemas financieros? Sí, bien, vamos a La Vega. Vamos a La Vega, te voy a comprar un bulto de harina pan al mayor y tú lo vendes. Y con eso tú sacas para tu comida. ¿Es malo eso? Porque hay que enseñarlos. Si usted le da todo el tiempo, no aprenden. Hay momentos que usted le da, pero después hay que decirle al tú a buscar. Entonces, no estamos llamados a solucionar los problemas de los hermanos. Tampoco estamos llamados a usarlos a los demás a nuestro beneficio. A quedarnos con el mérito de los líderes de la iglesia. Porque a veces, ¿saben? Yo he conocido pastores, una bendición, porque he estado con ellos en convenciones, he estado con ellos, me he quedado en la misma habitación, y mientras que la esposa se levanta a las 4 de la mañana a los congresos, a las convenciones a orar, ellos roncan como el camarón hasta las 7 de la mañana que van al desayuno. Y después, oye el pastor, le llevan la gloria. Y Dios bendiga a las siervas del Señor. Hay mujeres, por eso la aplaudo de Paín, que están incentivando el ministerio de la mujer. ¿Qué seríamos nosotros de estas mujeres? Tristes y abandonados como Adán. Claro, Adán veía que la vaca, el toro estaba con su vaca, el perro con la otra, y todos, y brincaban y saltaban, y Adán recostado de un árbol, triste. Y Dios, nosotros no podemos estar solos, son las mujeres. Yo tengo una pastora amiga anciana que dice que no hay pastores viudos, que hay pastoras viudas.
Después yo lo comprobé. Pocos pastores o pocos hombres viudos, porque a los días nos buscamos otra. Y usted ya así, hermano, si alguien parte con el Señor, sea hombre, yo le aconsejo que se. Bueno, yo no quiero estar solo. Gracias a Dios por mi esposo. Yo estuve viudo una vez. No quiero estar nunca viudo. Entonces, escuche, qué importante cuando nosotros reconocemos el mérito a los demás. Gigi Ávila contaba su testimonio que su mamá oraba 6 horas diarias. ¿Y usted el éxito del ministerio del evangelista Gigi Ávila? Muy poco, pero esa mamá, y hay mujeres esposas de pastores así, viven orando más que el pastor. Pero no se sientan mal con usted, diciendo alguna. Entonces, vaya. Aquí no, entonces hay cosas que Dios no nos mandó hacer. Vamos a ver el agotamiento de Moisés rapidito por el tiempo. ¿Cómo estaba Moisés? Moisés, un gran hombre de Dios, fue dotado con dones poderosos para hacer milagros, enfrentó al faraón. Bueno, qué sé yo, conocemos todo lo que Dios, cómo Dios lo usó para hacer grandes milagros, dividió el mar, hizo salir agua de la roca, Pero antes de muchas de estas cosas, Moisés estaba en un estado que cayó en agotamiento. ¿Cómo lo sabemos? Nos damos cuenta lo que le estaba ocurriendo. Cuando usted lee el pasaje, volvemos al pasaje que leímos, pero yo lo voy a leer en la versión NBI. Dice así: al día siguiente Moisés ocupó su lugar como juez del pueblo. Y los israelitas estuvieron de pie ante Moisés desde la mañana hasta la tarde. Cuando su suegro vio cómo procedía Moisés con el pueblo, le dijo: ¿Qué es lo que haces con la gente? ¿Por qué? ¿Cómo es que tú te sientes solo mientras que todo el pueblo se queda de pie ante ti desde la mañana hasta la noche? ¿Qué pasa? Eso era Moisés, fíjese. Sigue diciendo: tú debes representar el pueblo ante Dios. Llega Jetro con la esposa de Moisés y los hijos, que tenía tiempo que no los veía. Pero el hombre estaba tan metido en el trabajo con la gente. ¿Qué haría usted si su esposa tiene 6 meses fuera de usted y llega? ¿Qué haría usted el otro día? ¿Saldría a ayunar? Voy a ayunar. Llegó mi esposa. No. Decía un hermano conferencista: cuando usted esté por allí y llegue su esposa y se arregla bien y está bañadita y está leyendo la Biblia, deje la Biblia y cumpla su deber. Pero Moisés no fue así. Parece que el hombre no se dio cuenta. Al siguiente día madrugó, pero no para atender a su esposa o sus hijos, sino para atender la gente desde la mañana hasta la tarde. Yo creo que ni comía. Gracias a Dios por el suegro, que los suegros son buenos. Bueno, casi nadie habla mal de los suegros, de las suegras. Yo no sé por qué, yo no hablo mal de la suegra. Yo creo que es el único que hablo bien de la suegra. Era para mí una gran bendición, siempre. Imagínense que ella vivió como 25 años a más de 10,000 kilómetros de mí. Bueno, el asunto, quien llega, pero son una bendición la suegra. Por eso yo digo que hay que celebrar el día de la suegra. Entonces Moisés está tan afanado, metido allí, y el suegro era un hombre de visión, no era judío. Se dice que no era judío, aunque tenía ahí una combinación. Pero
lo ve, se da cuenta, un hombre de visión, un hombre de experiencia, dice: Moisés, no está bien lo que estás haciendo. Estás equivocado, estás cometiendo errores. Tú vas a morir antes de tiempo y este pueblo también. No vas a cumplir tu llamado. Si sigues así, vas a fallecer antes de tiempo. Yo te voy a dar un consejo, tú verás si lo tomas o no. Bueno, los consejos a tiempo. Y le dice, vea, le da unos consejos. El error de Moisés, los errores. Entonces le dice, no está bien, porque también le encara los errores. No está bien lo que estás haciendo, pues te vas a cansar tú y esta gente. La tarea es demasiado para ti, no puedes desempeñarla solo. Y le habla de unos roles. Te voy a decir, Moisés, te voy a dar este consejo, te voy a dar unas directrices para que sigas estos roles y puedas cumplir el propósito por el cual Dios te llamó. Número 1, le habló de su ubicación, en dónde debería estar. Uno debe estar consciente dónde me debo ubicar en el ministerio. Está tú por el pueblo delante de Dios, en la presencia de Dios. Primero, tu posición, tu primer rol es estar en la presencia del que te llamó. Él fue el que te llamó, Él fue el que nos llamó. Preséntale los problemas que ellos tienen porque son muchos. Tú no los vas a poder solucionar, pero en la presencia de Dios encuentra solución para tus problemas y para los problemas de la gente, de ese poco gente que tienes allí. Pero si trata de solucionarlo, tú te vas a morir antes de tiempo. Número 2. Presenta, los problemas al Señor. De ello, elige tú mismo entre el pueblo hombres capaces, preparados. Elige. Primero está en la presencia de Dios, como hizo Jesús. Antes de elegir a sus discípulos, tuvo toda la noche orando, buscando la dirección del Padre. Haz eso. Ahora elige. Ya tú sabes quiénes son, capaces, honrados, le dio unas características. 3, debes instruirlos en la ley, en las enseñanzas de Dios, o sea, formación, capacitación. 4, desígnales jefe, darles autoridad. Designar a los jefes, darle autoridad. Entonces eso es importante, ubicarse para no recargarse de trabajo. Ahora bien, aparte de eso, le da una estructura de trabajo tan maravillosa que muy poco se ha tomado en cuenta. Fíjese, ¿cuál era la estructura de trabajo? Dice, nombra jefe de 1000, jefe de 100, jefe de 50 y jefe de 10. De esta manera, forma los grupos, forma personas para que tú los pongas como jefe y ellos aliviarán la carga, no la llevarás tú solo. Ahora, pregunto, ¿cómo se lleva a cabo esto? ¿Cómo podemos hoy ver, cómo lo podemos llevar a la práctica? ¿Cómo hacer tener jefes de 1000, jefes de 100, de 50 y de 10? Se ve como muy complejo. Yo tampoco lo sé, pero les voy a presentar una lámina, ya está. ¿Se ven esa lámina? Eso fue la estructura que Dios le da a Moisés, esa estructura. Mira, la primera línea. ¿Cuál es la primera línea? ¿De cuánto? No. De 1000. La segunda línea. Y la tercera. Y la cuarta. Y la última. Y usted cuenta, cada uno tiene 10. No sé si ustedes habían visto esa gráfica de esta manera, pero es la única manera de comprender esa estructura de trabajo que Jetro le da a Moisés. ¿Para qué lo desarrollara? Para poder cumplir la labor. Entonces, el pastor, entre todo, ¿a qué debe dedicarse? Precisamente, primero estar en la presencia de Dios. Eso es sine qua non. No es negociable. Si queremos tener éxito en cualquier ministerio,
la primera parte, la primera ubicación de nosotros es estar en la presencia de Dios para que Él nos dé las directrices, nos dé las estrategias espirituales, de guerra espiritual, no las estrategias financieras, estrategias numéricas, estrategias de formación, estrategias de todo tipo. Porque Él es el dueño de la obra. Nosotros somos solo sus obreros. Y así nos aliviamos las cargas. Pero si el pastor quiere hacer todo, por supuesto va a terminar, no va a poder cumplir la labor que Dios le encomendó. Y de esta parte, en ese sentido, a mí me encanta cuando yo leo en Jeremías 23, 22. Cuando usted lee los versículos anteriores, los 20 en adelante, él se pregunta, porque en ese entonces se alborotaron muchos profetas en la época de Jeremías y decían: Dios me dijo, Dios me habló, tuve un sueño, así dice Dios. Y el Padre los reprende porque dice: ellos nunca estuvieron en mi secreto para escuchar mi palabra, son unos mentirosos, porque es más fácil decir Dios me dijo que están en la presencia del Señor madrugada. Y más aquí en Chile, el frío a las 3 de la mañana, el frío a las 4 de la mañana. Y déjeme decir una cosa, esa es la mejor hora para orar. Ahora, no es que yo oro tanto así, yo soy un flojo. Pero a veces le digo al Señor que me tumbe la cama para hacerlo. Ojo, dice en el 22, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mi palabra a mi pueblo y lo habrían hecho devolver de su mal camino. Pero como ellos no estuvieron en mi secreto, no pudieron escuchar mi palabra. Y es allí donde Dios revela el secreto. En el Salmo 40, si no me equivoco, versículo 25, dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos revela su secreto. Hay secretos de Dios que solamente los revela en su presencia. Cuando el hombre que Él ha llamado se levanta temprano y sabe que esa es su primera responsabilidad, no es ir a atender la gente, no es hacer llamadas, no es el celular, no son las computadoras, es la presencia de Dios. El primer lugar, aquel que nos llamó, y de esa manera Él te va a decir: el diablo te quiere levantar un grupo para dividirte la iglesia. El enemigo quiere esto, tiene estas trampas para ti, pero ora. Yo lo he recibido, no oro tanto, pero Dios me ha dicho: levántate a orar, ve 3 días en ayuno, te van a dividir la iglesia, levántate a la hora, que te van a atacar los satánicos. Y he tenido que levantarme no porque me gusta, sino porque entiendo y obligatoriamente tengo esa experiencia. No voy a hablar más porque el tiempo se me fue. Pero si usted quiere tener éxito, hermano, de cualquier tipo, éxito financiero, tiene problemas financieros, váyase a la presencia de Dios en rodilla. A la rodilla, Dios responderá. Escucha, en una ocasión me metí en una deuda, compré un auto, un dinero prestado, me pareció poquito los intereses, pero llevaba un año y no había pagado ni un céntimo de capital. Y me puse bravo. Y el Señor: no puede ser, soy un hijo tuyo. ¿Cómo no voy a poder pagar este dinero? Y mientras que mi familia se acostó, me fui de rodillas. Y clamé, lloré, pataleé, porque a veces uno pelea con Dios, patalea, dice uno que pelea con Dios. Yo creo que Dios lo ve a uno y dice: peleando con Dios. Y de madrugada escuché la voz del Señor que me dijo: ¿tú quieres que aparezca tu dinero? Pero así como... Y me paré y dije: sí, Señor. Y escuché otra vez la voz que me dijo: ordena que aparezca. No hice otra cosa, de madrugada como un loco. No sé cuánto tiempo pasé. Ordeno que aparezca mi dinero, ordeno que aparezca mi dinero, ordeno que aparezca mi dinero, ordeno que aparezca mi dinero. No decía otra cosa. Como a la media hora sentí que el poder de Dios bajó, me inundó. Y antes del mes había pagado lo que no había pagado en todo un año. En otra ocasión, y termino con esto, y no es que me gusta orar tanto, si yo orara más, y yo sé que hay gente que ora mucho, pero yo no oro tanto. Pero a veces intento hacerlo. Estaba en una iglesia, la habían dividido. El pastor que estuvo antes tuvo un problema, tuvo un hijo con otra mujer, la iglesia se dividió. Bueno, fue un desastre. Y el grupo que yo agarré estaban todos mordidos de culebra, de sapo, de burro, de perro. Bueno, tenían todos los males habidos y por haber. Y la iglesia no crecía, nada, y orábamos, ayunábamos, nada. Hacíamos vigilia, hacíamos evangelismo,
llegaba la gente y se devolvía. Pero Dios me dijo, orando, que habían 2 serpientes. Pero no les voy a hablar de esto. Termino diciendo que la importancia, hermano, es del pastor saber que debe dedicarse a 3 cosas: la presencia del Señor, a formar gente, a delegar funciones. Eso no se nos debe olvidar. Y aprovecho con esto, escuche, de que están en las campañas y es maravilloso las campañas. Pero déjeme decirle que si no hay un programa de consolidación, los miembros, los nuevos creyentes se van a morir. Las campañas hoy en día están reconocidas a nivel mundial, no están dando éxito. No por los predicadores, sino porque las iglesias y los pastores no estamos preparados para conservar los frutos. Por eso Cristo lo dijo allí en Juan 15, fue la palabra, 15:2, 15:7, por ahí está. Dice 16:15. No me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a vosotros, para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Allí está el éxito. No es que hayan cantidades de convertidos, es que el fruto permanezca. Pero para esto el pastor tiene que dedicarse a formar consolidadores, formar equipos de consolidación que no se forman con una conferencia, con un taller, con una predicación. No. Debemos establecer escuelas de consolidación en nuestras iglesias. Un abrazo para todos y Dios les bendiga.